El juego de la ouija en la casa abandonada. Historia enviada por Luis Herrera. Mi nombre es Luis Herrera, y lo que voy a contar ocurrió hace 7 años, una noche de Halloween que todavía sueño, aunque preferiría no hacerlo. Esa noche aprendí que algunas puertas, cuando se abren, ya no se pueden cerrar, ni aunque uno rece toda la vida. Yo tenía 17 años, vivía en un pueblo pequeño del interior llamado San Miguel del Monte, un lugar tranquilo donde no pasaba casi nada. Pero todos conocíamos la historia de la Casa Ocampo, una mansión en ruinas al final de la carretera vieja. Nadie vivía allí desde 1983, cuando una familia completa fue asesinada por el padre, un hombre que después se quitó la vida. Los rumores decían que aún se escuchaban los gritos de los niños dentro, y que las luces se encendían solas en las noches de octubre. Mis amigos Julián y Esteban siempre fueron más valientes, o más tontos, que yo. Esa tarde, mientras todos se disfrazaban y salían a pedir dulces, ellos llegaron a mi casa con una idea que, según ellos, nos haría virales. Querían grabar un video jugando a la ouija dentro de la Casa Ocampo. Yo dudé al principio, pero la adrenalina y las ganas de impresionar hicieron el resto. Fuimos al anochecer, cuando el sol se hundía detrás de los cerros y las sombras se alargaban sobre la carretera. La casa se veía enorme y desmoronada, con las ventanas rotas y las puertas colgando de las bisagras. Llevábamos linternas, una cámara, una vela y la ouija que Esteban había comprado por internet. Recuerdo que bromeábamos, fingiendo valentía, pero en realidad ninguno quería ser el primero en entrar. El aire allí olía distinto, como a metal viejo, humedad y algo más, algo rancio, como carne que llevaba días descomponiéndose. Entramos por la cocina, empujando la puerta que crujía con un chillido que todavía me hace estremecer. En el suelo había platos rotos, muebles volteados, y un silencio tan denso que parecía tragarse los sonidos de nuestros pasos. Esteban colocó la ouija sobre una mesa cubierta de polvo. Encendimos la vela, y Julián empezó a grabar con su celular. «Vamos, Luis», di las palabras, me dijo Esteban, con esa sonrisa nerviosa que siempre tenía antes de hacer algo estúpido. Apoyamos los dedos en el vaso que usaríamos como puntero, y dije la frase que había leído en internet. «Espíritus del otro lado, si hay alguien aquí, manifiéstate». Por unos segundos no pasó nada. Solo el sonido del viento colándose entre las grietas de la casa. Pero luego, el vaso se movió solo. Muy despacio, hasta señalar la palabra sí. Nos miramos, sin decir nada. Esteban se rió, convencido de que era Julián quien lo movía, pero Julián juró que no. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz quebrada. El vaso comenzó a moverse con más fuerza, deletreando, OCAMPO. El apellido de la familia asesinada. Julián dejó de grabar y dijo que ya era suficiente, pero Esteban insistió en seguir. «Si de verdad eres Ocampo, ¿qué quieres?». El vaso se movió tan rápido que casi voló de la mesa. Deletreó una sola palabra, entrar. En ese momento, la vela se apagó. Y la cámara de Julián se cayó al suelo. El silencio fue reemplazado por un sonido, como de pasos arriba, en el piso superior. Pasos lentos, pesados, que se arrastraban como si algo enorme caminara descalzo. Esteban apuntó la linterna hacia la escalera, y yo juro que vi una silueta, quieta, mirando hacia nosotros desde la oscuridad. «Debe ser alguien», dijo Julián, temblando. «Alguien que vive aquí». Pero la silueta se movió de un salto, bajando los escalones en un parpadeo. No corrimos. No gritamos. Nos congelamos. El aire se volvió más frío. El vaso de la ouija tembló solo y luego se partió en dos sin que nadie lo tocara. Entonces Esteban cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, como si algo lo estuviera aplastando por dentro. Empezó a murmurar con una voz que no era suya, grave, gutural, como si alguien hablara a través de él. «Yo estoy dentro». Julián gritó, y la linterna se apagó. Todo fue oscuridad. Solo escuchaba los golpes de Esteban contra el suelo y una respiración fuerte, justo detrás de mí. Corrí sin mirar atrás. Salí de la casa tropezando con todo. Julián venía detrás, o eso creí. Cuando por fin salí al camino, volteé. Solo estaba yo. Ni Esteban ni Julián salieron nunca.
La policía llegó 2 días después. Me interrogaron, me hicieron repetir la historia una y otra vez, pero nadie me creyó. Dijeron que los chicos probablemente habían caído en algún pozo o se habían perdido en el bosque. Pero yo sabía que no. Cuando los buscaron, no encontraron ni sus cuerpos, ni la cámara, ni la ouija. Lo único que hallaron fue una marca grabada en la pared, justo sobre la mesa. Gracias por dejarme entrar. Pasaron meses antes de que pudiera dormir sin luz. Me mudé con mis abuelos a otra ciudad y traté de olvidar todo. Hasta que, 1 año después, en otra noche de Halloween, me llegó un mensaje a mi celular desde el número de Julián. El texto decía: la puerta sigue abierta. Intenté llamarlo, pero la línea estaba muerta. Su número estaba dado de baja desde el día en que desapareció. Esa misma noche, la puerta de mi habitación se abrió sola. Y al otro lado, en la oscuridad, vi la sombra de 3 personas, una de ellas, más alta, con la cabeza ladeada, igual que Esteban cuando empezó a murmurar. Cerré la puerta con llave. Pero desde entonces, cada vez que miro mi reflejo en el espejo, siento que no estoy solo. Que hay algo, mirando conmigo desde el otro lado del cristal. El disfraz que nadie trajo. Historia enviada por Daniela Cruz. Mi nombre es Daniela Cruz, tengo 27 años, y lo que voy a contarles ocurrió hace 4 años, la noche del 31 de octubre de 2021. Esa noche no solo cambió mi forma de ver Halloween, también cambió la forma en que me miro a mí misma en un espejo. No soy de esas personas supersticiosas. Me gusta disfrazarme, salir con mis amigos, bailar, reírme de los sustos. Siempre he disfrutado del ambiente de Halloween, las luces naranjas, los disfraces, la música, todo eso. Pero desde aquella noche, no he vuelto a ponerme un disfraz. Ni siquiera puedo ver una máscara sin sentir que alguien me observa desde dentro. Esa noche me habían invitado a una fiesta en una casa enorme, en las afueras de la ciudad. Era una de esas casas antiguas que los dueños rentan para eventos. Un amigo de la universidad, Mateo, me había insistido durante toda la semana. Tienes que venir, Dani, va a ser épico. Habrá más de 100 personas, luces, DJ, concurso de disfraces. Al final acepté. Había pasado toda la tarde preparando mi disfraz. Me vestí de muñeca rota, vestido blanco con manchas rojas, medias rasgadas y una máscara de porcelana con una grieta pintada que cruzaba la mejilla. Me miré al espejo antes de salir y me reí. Me veía espeluznante, justo como quería. Llegué a la fiesta alrededor de las 11 de la noche. La música sonaba fuerte, las luces parpadeaban en tonos morados y anaranjados, y el jardín estaba lleno de gente disfrazada. Me tomó unos minutos encontrar a mis amigos entre tantas máscaras. Cuando los encontré, nos pusimos a bailar y a tomar fotos. Todo era normal. Hasta que la vi. Al principio pensé que era un reflejo. Estaba frente a la barra, al otro lado del salón, y vi una figura vestida exactamente igual que yo. El mismo vestido blanco, las mismas medias rotas, la misma máscara con la grieta en la mejilla. Todo igual. Me reí. Pensé que era una coincidencia divertida. Pero cuando ella levantó la cabeza, noté algo extraño, la grieta de su máscara estaba en el lado opuesto. Como si fuera una versión invertida de la mía. Le conté a Mateo y se rió. Seguro alguien vio tu disfraz en redes y decidió copiarte. Es Halloween, Dani, todo el mundo se disfraza igual. Intenté no darle importancia. Pero conforme pasaban los minutos, notaba que esa persona me miraba. Entre la gente, entre las luces, siempre estaba parada justo detrás de alguien, como si se ocultara, pero su máscara seguía apuntando hacia mí. A medianoche anunciaron el concurso de disfraces. Nos pidieron que nos reuniéramos frente al escenario. Yo estaba con mis amigos, riendo, cuando de pronto la vi subir por el otro lado. La chica del disfraz igual al mío. Al principio, todos pensaron que éramos parte de un número. Algunos aplaudieron. Ella se quedó de pie, inmóvil, mirando al público. Yo no me movía. El presentador hizo una broma sobre las gemelas del terror. Y entonces, ella se quitó la máscara.
Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Debajo de la máscara, era yo. Mi cara. Mis mismos ojos. Mi mismo lunar en la mejilla izquierda. La gente aplaudía, pensaban que era un efecto o un truco de maquillaje. Pero yo no. Yo sabía que no lo era. Me quedé paralizada. No podía hablar. Ella sonrió, una sonrisa demasiado amplia, y luego bajó del escenario sin decir nada. Corrí tras ella. La seguí por el pasillo que llevaba a los baños, pero cuando doblé la esquina, no había nadie. Solo una puerta entreabierta que daba a una habitación vacía, sin luz. Entré, encendí la linterna de mi celular y la vi por un segundo, parada frente a un espejo, de espaldas a mí. ¿Quién eres?, le grité. No se movió. Dio un paso adelante, y lo que vi me heló la sangre, su reflejo en el espejo no se movía con ella. Mientras su cuerpo se alejaba del espejo, la imagen se quedaba ahí, mirándome directamente. Y esa imagen levantó la mano para saludarme. Solté el celular del susto. La luz cayó al suelo, y en ese instante escuché mi propia voz, saliendo de la oscuridad. No deberías haber venido, Daniela. Salí corriendo. Volví al salón principal temblando, llorando. Le conté a Mateo lo que había visto, pero pensó que estaba borracha o asustada por el ambiente. Tranquila, Dani, seguro era alguien que quiso hacerte una broma, me dijo, mientras me pasaba un vaso de agua. Pero yo no podía quedarme ahí. Fui al baño para tranquilizarme. Me miré al espejo y por un momento no reconocí mi propio reflejo. Parecía que mi cara tardaba un segundo más en moverse. Me toqué la mejilla, y el reflejo no lo hizo al mismo tiempo. Me quedé helada. La luz del baño parpadeó 3 veces, y en el tercer parpadeo, detrás de mí, apareció ella otra vez. Mi copia. La que no era yo. Estaba sonriendo, pero su sonrisa no tenía emoción. Era una línea tensa que se abría lentamente hasta deformarse. Me dijo, sin mover los labios. Tú no eras la invitada. Grité y corrí fuera del baño. Empujé gente, tropecé, y salí al jardín. Busqué a mis amigos, pero ya no estaban. La fiesta seguía, la música sonaba, pero la gente parecía moverse en cámara lenta. Como si todo el ambiente estuviera torcido. Logré llegar a mi auto y me encerré dentro. Respiraba agitada. Me quité la máscara y la tiré al asiento del copiloto. Lloraba. No entendía qué estaba pasando. Encendí el motor, pero el estéreo del carro se encendió solo. Sonó una grabación. Era mi voz. Una grabación que yo nunca había hecho. Decía: no te quites la máscara. Si lo haces, ella entra. Apagué el estéreo de golpe, pero la voz siguió sonando, esta vez desde mi teléfono. Lo saqué de la bolsa. En la pantalla había una notificación, mensaje de Daniela Cruz, tú. No lo abrí. Lo lancé al suelo del auto. Encendí el carro y conduje sin mirar atrás. Esa noche dormí en casa de mi madre. No pude quedarme sola. Ella intentó calmarme, pero no entendía nada de lo que decía. Cuando desperté por la mañana, mi teléfono estaba sobre la mesita de noche, encendido. Tenía un video grabado a las 3:33 de la mañana. Cuando lo abrí, me vi a mí misma dormida. Pero alguien más estaba grabando. Y al final del video, la cámara se acerca a mi rostro, y una voz femenina, idéntica a la mía, susurra al micrófono. Ella todavía no se ha ido. Llevé el teléfono a la policía. Dijeron que probablemente alguien había hackeado el dispositivo o manipulado los archivos. Pero no encontraron nada. Ninguna conexión, ninguna intrusión, ningún registro. Solo el video, con la etiqueta Daniela, MP4. Pasaron los meses. Intenté seguir con mi vida, pero empecé a notar cosas raras. A veces, cuando pasaba frente a un espejo, creía ver otra expresión en mi reflejo, una que no coincidía con la mía. A veces despertaba con el maquillaje del disfraz, aunque lo había tirado todo. Y otras noches, juraría que alguien dormía en mi cama. Hace poco recibí una invitación por correo electrónico. El remitente era desconocido,
pero el asunto decía, fiesta de Halloween 2025, te esperamos. En el cuerpo del mensaje solo había una foto adjunta. La abrí. Era una imagen mía, con el vestido blanco y la máscara rota, sonriendo frente al espejo. Solo que esa foto nunca la tomé yo. El archivo se llamaba La Invitada. Desde entonces no duermo bien. Hay noches en las que escucho pasos fuera de mi habitación y cuando me levanto a mirar, no hay nadie. Pero el espejo del pasillo tiene huellas, pequeñas marcas de dedos, como si alguien se apoyara del otro lado del cristal. He intentado cubrir todos los espejos de mi casa, pero a veces los encuentro descubiertos por la mañana. Y, lo más aterrador, es que hace 2 días, cuando fui al supermercado, una niña me señaló y le dijo a su mamá: «Mira, mami, ella es la del disfraz». Pero yo no llevaba ninguno. No sé si fue una persona, una presencia o algo que imitó mi forma para quedarse aquí, pero desde aquella noche siento que no soy la única Daniela Cruz que vive en este cuerpo. A veces me escucho hablar y reconozco mi voz, pero parece salir de otro lugar. Como si alguien más la estuviera repitiendo justo detrás de mí. Y aunque intento no mirar los espejos, hay veces en que siento su respiración justo al otro lado del cristal. No la escucho, pero sé que sonríe. El invitado sin rostro. Historia enviada por Sofía Jiménez. Mi nombre es Sofía Jiménez, tengo 29 años, y esta historia ocurrió en octubre del año pasado, durante la noche de Halloween. Nunca he sido muy fanática de las fiestas, pero ese año mis padres insistieron en hacer una reunión familiar. Querían revivir las viejas costumbres, disfrazarse, tomar fotos, comer pastel de calabaza y pasar un rato juntos. Nadie imaginó que esa noche terminaría cambiándonos la vida para siempre. La reunión fue en la casa de mis abuelos, una casa grande, antigua, con un patio lleno de árboles secos y una chimenea que hacía ruido al encenderse. Desde niños, mis primos y yo bromeábamos diciendo que esa casa estaba embrujada. Pero eran solo juegos. Hasta ese Halloween. La fiesta. Llegamos todos disfrazados, mi hermano como vampiro, mis primas de brujas, mis tíos con máscaras de monstruos. Yo me vestí de fantasma, con un vestido blanco viejo y maquillaje pálido. Había risas, música, luces tenues y una mesa llena de comida. Mi abuelo se encargaba de tomar fotos con su cámara antigua, de esas que usan flash potente y sacan las fotos con ese sonido clásico del obturador. Todo era normal, hasta que él llegó. Cerca de las 10:30 de la noche, mientras sonaba música y los niños jugaban en el patio, alguien tocó la puerta. Pensamos que era algún vecino pidiendo dulces. Mi tío fue a abrir. Del otro lado había un hombre con un traje oscuro y una máscara blanca, lisa, sin rasgos. Solo 2 orificios en los ojos y una leve curvatura en la boca, como si sonriera. Tenía una voz muy baja cuando habló. «Disculpen, me invitaron a la fiesta, creo que me confundí de dirección». Mi tío, creyendo que era alguien del barrio, le ofreció pasar un rato. «No hay problema, vecino, venga, aquí sobra comida». El hombre asintió y entró sin decir mucho. Nunca se quitó la máscara. Decía que era parte del disfraz. Durante un tiempo no llamó demasiado la atención. Se mantenía en silencio, sentado en una esquina, observando. A veces se levantaba, servía un poco de ponche y regresaba al mismo lugar. No hablaba con nadie, pero todos asumimos que era un amigo de alguien más. Cuando preguntábamos quién lo había invitado, todos respondían lo mismo. «Pensé que venía contigo». Las fotos. Mi abuelo, entusiasmado, quiso tomar una foto grupal. Nos reunió a todos frente a la chimenea, y el hombre de la máscara se colocó al final, casi detrás de mi prima menor. El flash iluminó la sala, y seguimos con la fiesta. Después de eso, se tomaron muchas fotos más. Cerca de la medianoche, el ambiente empezó a calmarse. Los niños se durmieron en el sofá, los adultos conversaban y el extraño permanecía en silencio. Mi abuela se acercó para ofrecerle café, pero él solo negó con la cabeza. «¿Y usted cómo se llama, joven?», preguntó ella, amable. El hombre se quedó quieto. Por unos segundos, pensé que no respondería.
Luego dijo, con una voz que parecía venir de lejos. No tengo nombre. Mi abuela se rió, pensando que era parte del personaje. Pero yo sentí algo raro. Una sensación de incomodidad, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Después de la medianoche. Cuando el reloj marcó las 12:15, mi tío encendió la luz del pasillo y notó que el invitado ya no estaba. ¿Se fue sin despedirse?, comentó. Nadie lo había visto salir. La puerta seguía cerrada. Pensamos que tal vez había ido al baño, pero no estaba en ningún lado. Buscamos por toda la casa, incluso en el patio, pero no había rastro. Mi hermano, medio nervioso, intentó bromear. Tal vez era un fantasma. Reímos un poco, tratando de quitarle importancia. A esas alturas, ya todos estábamos cansados. Ayudamos a recoger las cosas y nos fuimos a dormir. La foto. A la mañana siguiente, mi abuelo quiso imprimir las fotos que había tomado. Siempre le gustaba tener copias en papel para su álbum. Yo estaba con él cuando encendió la computadora y conectó la cámara. Las primeras imágenes eran normales, todos riendo, posando, brindando. Pero cuando apareció la foto grupal, algo nos dejó helados. El lugar donde debía estar el hombre de la máscara estaba vacío. Su cuerpo no aparecía. Solo se veía el espacio entre mi prima y el sillón, ligeramente distorsionado, como si el aire vibrara. Pensamos que era un error de la cámara, así que revisamos otra foto donde aparecía él, sirviendo ponche. Tampoco estaba. El vaso flotaba, pero su silueta no aparecía. En todas las imágenes donde recordábamos haberlo visto, no había nadie. Mi abuelo frunció el ceño. Eso no puede ser. Yo lo vi. Todos lo vimos. Intentamos hacer zoom, y fue entonces cuando notamos algo aún más perturbador. En el reflejo de una ventana, sí aparecía. De pie, mirando hacia la cámara. Pero su rostro seguía siendo completamente blanco. Sin ojos, sin boca. Solo una forma humana, mirando. La llamada. Esa tarde, mi madre recibió una llamada de mi tía. Estaba alterada. Decía que su hija, mi prima menor, la que estaba más cerca del hombre en la foto, había pasado la noche hablando dormida. Repetía la misma frase una y otra vez. El señor sin cara está en el espejo. Pensamos que era una pesadilla. Hasta que esa misma noche, mientras cenábamos, mi hermano dejó caer su vaso. Estaba pálido. Acabo de verlo, dijo. Afuera, en la ventana. Salimos todos al jardín, pero no había nadie. El perro ladraba hacia la oscuridad del patio, con el pelo erizado. Las grabaciones. Mi abuelo, decidido a entender lo que pasaba, revisó las grabaciones de la cámara. La cámara grababa en video cada vez que se tomaba una foto. Cuando llegamos al momento de la foto grupal, lo vimos claramente. El hombre sí estaba allí. Podíamos verlo moverse, pararse detrás de mi prima. Pero cuando el flash se disparó, desapareció. Ni siquiera hubo un parpadeo. Simplemente se desvaneció del cuadro, como si el flash lo hubiera borrado. Las nuevas fotos. Los días siguientes intentamos seguir con la rutina, aunque la tensión en la casa era evidente. Pero la noche del 2 de noviembre, mientras ordenábamos las decoraciones, mi madre quiso tomar una última foto familiar, para cerrar el ciclo, dijo. Nos reunimos todos otra vez, esta vez en la cocina. El flash se disparó, y nada raro pareció suceder. Hasta que revisamos la imagen. Ahí estaba él. De pie, detrás de nosotros, sin rostro, sin forma clara, pero inconfundible. Y esta vez, su mano estaba sobre mi hombro. Nadie se había dado cuenta en el momento. No había sombra, ni ruido, ni corriente de aire. Solo esa imagen, helada, imposible. El último invitado. Esa noche no dormimos. Los adultos intentaban calmarse, pero todos sabíamos que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Mi abuelo rezaba, mi abuela lloraba. Yo solo miraba fijamente la foto, tratando de convencerme de que era una edición, un error, cualquier cosa. A las 3 de la mañana, escuchamos pasos en el pasillo. Lentos, arrastrados.
Mi hermano pensó que era mi abuelo, pero al salir al pasillo, no había nadie. Excepto por algo más. Una huella de zapato marcada en el piso, mojada, como si alguien hubiera llegado de la lluvia. Pero afuera no llovía. Seguimos las huellas hasta la sala. Y ahí estaba. El hombre del traje oscuro, de pie frente a la chimenea. La misma máscara blanca, sin rostro. Solo que ahora, no estaba respirando. Mi madre gritó. El hombre giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y el flash del reloj de pared iluminó su figura por un segundo. Fue suficiente para ver que no tenía ojos. Solo un vacío oscuro. Mi padre se abalanzó para encender la luz, pero en ese instante todo quedó en completa oscuridad. Se escuchó un ruido sordo, un golpe, y luego silencio. Cuando la luz regresó, el hombre había desaparecido. En el suelo, había un pedazo de papel quemado. Era una foto. La foto grupal. Pero ahora, todos nosotros aparecíamos con el rostro borrado. Epílogo. Desde esa noche, mi familia dejó de reunirse en Halloween. Mi abuelo enfermó y nunca volvió a tocar su cámara. La guardó en una caja, junto con las fotos, y la selló con cinta. Dijo que algunas cosas no deben verse más de una vez. Un mes después, me mudé sola. Intenté olvidar todo, pero algunas noches, cuando reviso mis fotos en el teléfono, encuentro una que no recuerdo haber tomado. Siempre es la misma. Yo, mirando a la cámara, y una figura blanca detrás de mí. Al principio creí que era un error del celular. Pero cuando acerco la imagen, puedo ver claramente la máscara, los ojos vacíos. Y a veces, en el reflejo de los cristales, veo un destello de luz, como el flash de una cámara. Solo que nadie está tomando la foto. He intentado borrar esas imágenes, pero siempre vuelven. En la nube, en las copias de seguridad, incluso impresas sin que yo las mande a imprimir. No sé cómo explicarlo. Solo sé que cada vez que una foto nueva aparece, alguien de la familia se enferma, o sueña con el hombre sin rostro.